Que el Señor les bendiga grandemente. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta clase número 5 de esta enseñanza de restaurando el diseño profético. Vuelvo y repito, para quienes se están integrando, sean todos bienvenidos, bienvenidas. Shalom. Espero se encuentren muy bien esta tarde o esta noche, dependiendo del país donde nos están viendo. Y bien, pues, ¿qué les parece si antes de iniciar vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor que nos permitió llegar hasta aquí, hasta la clase número 5? Es muy extenso, amadas y amados del Señor, es muy extenso este tema. La verdad que daría para muchas clases más. Por favor, coméntenme, ya que termine la clase, coméntenme en el chat si les gustaría un segundo módulo, una segunda parte. Sí, sí, les gustaría. Por favor, compártanme para poderlo planear hacer un segundo módulo. Vuelvo, repito, es un tema demasiado extenso. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, en una clase más, porque por tu gracia, tu favor y tu misericordia es que hemos llegado hasta la quinta clase a poder finalizar esta enseñanza, Señor. Y permite, Padre amado, que todos estos conocimientos, Señor, los podamos poner en obra, Señor, los podamos poner en uso, Padre amado. Que el don que tú has puesto sobre nosotros, Señor, no solamente se quede así en nosotros, sino que pueda ser ejercitado ese don, como dice tu palabra, que ejercitemos los dones y que pueda ser de bendición, Señor, y edificación para más personas, Señor. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya, muy bien. Yo estaba dando unos minutitos para ver si se nos conectaban más, pero bueno, el tiempo apremia, el tiempo apremia. Vamos a estar viendo estos 3 temas el día de hoy, empezando por sueños y visiones. Vamos a introducirnos a este tema. Antes de introducirnos de lleno totalmente a este tema de sueños y visiones, vamos a ver esta pequeña introducción. Sí, que son algunas cosas importantes, ¿verdad? Para podernos introducir. Vamos a recordar que José tenía un manto profético de vidente, ¿sí? Recordarán. Inclusive, pues, tanto en sentido metafórico como literal, ¿verdad? Él tenía una túnica de colores. Ya lo estuvimos viendo cuando vimos el manto y las vestiduras espirituales y todo ese asunto. Y él obtuvo el manto por parte de su padre, ¿sí? Y saben esto, igual esto daría para mucho más todavía, pero el manto profético también se puede heredar, también se puede dar por herencia, también usted lo puede heredar a los hijos, ¿verdad? Sí, de alguna manera. Si no a todos, bueno, a algunos puede ser también. Él primero soñaba, recordar que él primero soñaba, pero cuando soñaba al inicio, él no sabía interpretar. Es un punto muy importante. Amada hermana, amado hermano, si usted es también soñador, sí, proféticamente hablando, usted puede estar, quizá algunos de aquí pudieran estar en esa fase como José, que soñaba, pero no interpretaba. ¿Recuerdan cuando él le platicó el sueño a sus hermanos, a su papá? Mejor el papá entendió que él. Él no entendió, pero que sí nada, ¿sí? Él inocentemente platicó y causó incluso la envidia de sus hermanos, pero él todavía ni siquiera sabía interpretar, ni siquiera, ¿sí? Ahí es como que un, un primer nivel, por así llamarlo, como un primer nivel. Vuelvo, repito, muchas personitas pueden estar soñando, pero pueden estar no interpretando. ¿Y saben qué? Permítanme un segundo. Fíjense que no tengo conectada la carga de la laptop y se me va a terminar la batería. Permítanme, por favor.
Disculpen, es que según yo la tenía conectada, pero no está bien enchufada, pero ya. Bueno, entonces les decía que él, pues, no interpretaba, no entendía nada. ¿Qué pasa? Después de que él pasa todo su proceso, todo este asunto, cuando los hermanos lo venden, ¿sí? Cuando va a la cárcel, todos esos son procesos. Usted y yo también podemos pasar diferentes procesos, sí. Alguna situación, no exactamente como la de José, pero alguna situación que Dios permite para llevarnos a una madurez espiritual y para entregarnos justamente esa madurez y esa sabiduría. ¿Y después qué? Después de eso, poder estar interpretando. Que ojo, cómo interpretamos, no en nuestra carne, no en nuestra inteligencia. Sí, ahorita lo vamos a ver más adelante algunos principios para interpretar, pero de entrada le digo que es por medio del don de sabiduría. Es un don de sabiduría y no depende, permítanme, voy a dar entrada aquí a la hermana Cristina. Dios les bendiga grandemente a quienes se nos unen. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces les decía que para interpretar no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra inteligencia, no hay inteligencia en este mundo, no hay sabiduría humana en este mundo que podamos usar para interpretar. Vuelvo, repito, es mediante el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da don de sabiduría para interpretar, ¿sí? Para quienes se van integrando, vuelvo al ejemplo de José. José al principio soñaba, pero ni siquiera entendía qué soñaba, no interpretaba, ¿sí? Hasta después que pasó todos esos procesos que él pasó, ya, ¿se acuerdan que ya en la cárcel es cuando empezó a interpretar? Cuando le interpreta al panadero, al copero y le llegó ese don de sabiduría, ¿verdad? De parte de Dios, ¿sí? Y también otro punto importante, también Daniel soñaba e interpretaba, recordaremos, Daniel soñaba e interpretaba. Y hay algo importante que aprender de Daniel, que nosotros también lo tenemos que aplicar, es un principio hermoso espiritual, ¿verdad? Que Daniel tenía mucha compasión por los demás, tenía mucho amor por los demás, ¿sí? Esto lo tocó así por encima, porque adentrarnos en la historia, pues nos daría todo para una clase. Pero él tenía mucho voy a dar entrada aquí a otra persona, permítanme. Por eso me gusta que entren puntual, pero bueno. Dios les bendiga quienes se van uniendo. Bienvenidos, bienvenidas. Entonces, les decía, déjenme doy entrar a otra persona, permítanme. Dios les bendiga grandemente a quienes se van uniendo. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gloria al Señor que encaminó sus pasos hasta acá. Bueno, quienes se van integrando, que son varias personas, no me voy a regresar todo lo que ya expliqué, por respeto a los que entraron más puntual, pero nada más los voy a poner un poquitito en contexto. Ahorita estamos hablando de los sueños y las visiones. Sueños y visiones del profeta, ¿sí? Les estaba explicando que José, al principio, él soñaba, pero no sabía interpretar, ¿sí? Soñaba, pero no interpretaba. Hasta que después de que sus hermanos lo vendieron y luego fue a parar a la cárcel, vivió todos estos procesos difíciles que el Señor permitió que pasara, ¿sí? Hasta entonces el Señor le entrega ese don de sabiduría para poder interpretar esos sueños. Es un punto importante. Y otras cosas que hablamos, pero bueno, ya lo podrán ver en la grabación. También les comentaba de Daniel, un principio muy importante de Daniel, él soñaba e interpretaba. Él tenía compasión, él tenía amor, ¿sí? Recordar que él no solo pidió por sí mismo, sino también por sus amigos y por los sabios. Imagínense estar en una situación así como él y que él no nada más hubiera pedido misericordia para él. No, él ahora sí que por todos pensó, ¿verdad? No era egoísta, tenía compasión, tenía amor al prójimo.
Es un principio bien importante también, muy importante. De hecho, da para otra clase más hablar del amor al prójimo y lo importante que es en todos los dones, sí, pero en este don en especial, porque el Señor nos confía muchas cosas, ¿sí? Y nosotros debemos estar llenos del amor de Cristo también. Bueno, entonces ambos también tenían fidelidad en su interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos recibían la interpretación de otra persona, interpretaban, por ejemplo, otra persona, el sueño de otra persona, pero no le ponían ni le quitaban, como decimos en mi país, no le sumaban ni le restaban, ¿sí? Una frase muy mexicana, no le ponían crema a los tacos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que él decía lo que es, ¿sí? Una información fidedigna, se dice, correcta, no le ponía más de su cosecha, de lo que él pensaba, no, tal cual así ellos hacían. Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Es bien importante esto. Imagínense que José no le hubiera dicho la verdad al panadero. O sea, pasó, era una verdad triste que a los 3 días, si mal no recuerdo, pues vas a morir, en pocas palabras, ¿verdad? Resumiendo. Imagínense que nosotros recibiéramos algo así. Yo creo que sería algo ahí difícil de decir. Y ojo, no quiero decir que debamos profetizar muerte, ese es tema para otra clase. Pero si el Señor nos manda, bueno, habrá una manera de decirlo. Si el Señor nos manda, o si el Señor nos muestra solamente para orar, ¿verdad? Pero ese es tema para más. ¿Sí? Ahora bien, interpretamos, les decía, por medio del Espíritu de Dios, a través del don de sabiduría. Sí, no hay aquí sobre la faz de la tierra una inteligencia, algo para que podamos interpretar. Pero ahorita vamos a ver otros principios importantes para interpretar también. Sí, para quienes son soñadores, soñadoras y sus sueños se cumplen, ¿verdad? Son proféticos. Sí, que me imagino que tenemos varios aquí, varios compañeros, varios alumnos. Entonces, es bien importante. Vamos a leer primeramente Números, leemos en el nombre de Jesús, Números 12:64. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Sí? Entonces es bíblico que también a un profeta el Señor le hable en sueños, en visiones. Y leemos también en Job 33:14 al 15. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Sí? Aquí lo vemos en Job. Esta cita de Job es más conocida, creo que la de Números. Algunos yo creo ya la conocían, pero vale la pena recordarla. Ahora bien, los sueños pueden venir de nuestros pensamientos, ¿sí? Que yo le llamo coloquialmente sueños de la cena, de lo que cenamos o de lo que traemos en mente en el día a día, es decir, de nosotros, de nuestra carne, por así llamarlo, ¿sí? Pueden venir de ahí, pueden venir semillas que el enemigo quiere venir a sembrar en sueños, también puede ser, ¿sí? Y más si usted es una persona profética y Dios le habla mucho en sueños, pues va a querer el enemigo meter ahí su cuchara. Y también, obviamente, sueños de parte de Dios. Pueden ser esos 3 tipos de sueños. Ya estuvimos hablando, si mal no recuerdo, fue la clase pasada o la antepasada, cómo discernir entre nuestra voz, entre la voz del enemigo y entre la voz de Dios. Lo mismo es en sueños. Lo mismo es en sueños. No me voy a detener ahí para poder reconocer de qué parte viene, porque ya lo vimos en esa clase y luego no seguiríamos avanzando. Y quiero
Quiero que aprovechemos toda esta clase para aprender nuevas cosas. Ahora bien, dentro de estos de aquí, también es importante que hay tipos de sueños que pueden ser visuales. Permítanme, se me atoró la computadora. Visuales, ¿sí? Que en ellos vienen cargados de símbolos, de colores, de imágenes, ¿sí? Y hay que interpretar. Ahorita vamos a ver cómo podemos tener unos principios para interpretar, ¿sí? Incluso en estos visuales también pueden ser números, también no se los puse, pero si gusta apuntar, anotar, también pueden ser números, colores, imágenes, símbolos, ¿sí? Son sueños muy visuales, ¿sí? Pueden ser un sueño audible, donde escuchamos así audiblemente. De hecho, les comparto en el amor de Cristo. Yo he tenido mucho este tipo de sueños también, el 2, bueno, todos, pero el 2 últimamente se me ha dado mucho, el Señor, que clarito hasta indicaciones me da, así clarito. Audiblemente dormida, yo escucho así la voz que me dice, hija, esto, así clarito. De hecho, les voy a compartir uno, no se los he compartido aquí, en mi congregación ya se los compartí. Se lo compartí a mis líderes y a mis pastores hace meses atrás, ya varios meses atrás, en uno de esos sueños audibles. El Señor me dijo, diles que se preparen, así clarito escuché la voz, diles que se preparen porque viene un avivamiento a la congregación y luego a la ciudad, o sea, la ciudad donde radico, y después a la nación entera. Así, después a la nación entera. Y yo me desperté, dije, Dios mío, confírmame, o sea, esto que escuché es así. Y también otra hermana de la iglesia, de la congregación, una hermanita que ya es bastante mayor de edad, me contó lo mismo, ¿sí? Que ella también había recibido esa palabra de parte de Dios. Una hermanita ya como unos 80 y pico de años, platicó mucho con ella en el amor de Cristo y me compartió que el Señor también le había dicho lo mismo. Entonces, bueno, puede ser también audible, son hermosos y tengo muchos testimonios más, pero pues no pararía, ahorita les comparto uno nada más. Audibles. También puede ser la combinación de ambos, visual y audible, y también simbólicos. Por ejemplo, el sueño ese famoso que vemos en las escrituras de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Sí? No me voy a tener mucho a explicarlo porque todos lo deben conocer. Ese es un sueño de tipo simbólico. Entonces pueden ser así de esta manera. Son los principales, ¿verdad? Que pueden ser. Y todos son importantes, todos son muy importantes. Sí, más cuando discernimos y sabemos, tenemos la convicción que viene de parte del Señor, son muy importantes, mis hermanos. Que inclusive les paso el tip, como decimos por acá, de que ustedes pueden empezar a tener su agenda, su cuaderno de sueños, ¿sí? En mi caso hubo un momento que de pronto se me empezaban a olvidar, eran tantos que el Señor me daba, que empecé mejor a comprar una agenda especial y diario apuntar ahí lo que recibí en la noche. Tal es así que hasta cuando he compartido la palabra, hermanos, de verdad se los digo delante del Señor, y esto me pasó recientemente, me pasó el viernes en la noche, este viernes que pasó, porque el sábado iba a compartir en la congregación, íbamos a tener una vigilia, tuvimos de hecho una vigilia y me tocó compartir. Entonces, ese viernes un día antes de la vigilia, el Señor me estaba dando indicaciones, ya tenía el boceto, por así decirlo, ya el Señor ya me había dado el tema, ya me había dado unas cosas,
Nunca doy un tema hasta que el Señor me confirma, me dice tal tema, hasta que el Señor me dirige. Pero esa noche antes me dio algunos detalles más. Diles esto, diles lo otro. Hermano, yo rápidamente empecé a escribir lo que el Señor me decía. Justamente ese también fue un sueño audible. Clarito, así me estaba diciendo. Entonces, son bien importantes, hermanos, bien importantes. También hay tipos de sueños repetitivos, ¿sí? Recurrentes o por impartición también. ¿Qué quiere decir esto? El repetitivo puede ser el mismo sueño 2 veces o más. Es decir, que usted puede soñar una cosa un día y a la próxima semana sueña algo igual o muy parecido, ¿sí? Repito, a los días soñar algo ya sea igual o muy, muy parecido a ese sueño. Ese sueño se le llama repetitivo y esos sueños suelen ser de advertencia de parte de Dios para que nosotros oremos, ¿sí? Como si el Señor nos estuviera avisando, inclusive puede ser también el caso que pudiera venir algo que el mundo de las tinieblas esté planeando para nosotros o para un familiar o para un hermano, una hermana en la fe, y nos lo da como advertencia para que oremos, ¿sí? Para que oremos. Y nosotros a través de la oración podemos cancelar eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús, porque el Señor nos está mostrando. Y también me ha pasado, también me han sucedido esos. Otro es el recurrente, suelen ocurrir en la misma noche como secuencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que algo inminente va a suceder y ahorita lo vamos a comprender mejor, ¿sí? Si en la misma noche hay una secuencia, como ese sueño de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas, era una secuencia, básicamente era lo mismo, representado con un elemento diferente, ¿sí? ¿Y ahí qué quiere decir? No como el anterior, que es una advertencia, ahí quiere decir que el Señor, por llamarlo de esta forma, ya tomó una decisión, que sí o sí va a ocurrir, ¿sí? Como esos años que venían de abundancia y luego de sequía, de escasez, ¿sí? Nadie lo pudo cambiar, pese a que el Señor lo mostró, no se podía cambiar, pero ¿para qué sirven? Para que nos preparemos, para que sí o sí nos preparemos. El Señor en su infinita misericordia nos muestra para que nos preparemos, ¿sí? También, por impartición, alguien le puede estar a usted ministrando en sueño. Inclusive hay personas que hemos recibido hasta liberación en el sueño. Usted puede estar recibiendo liberación o puede el Señor ponerle a una persona en el sueño para que usted esté orando y haya liberación en la persona, ¿sí? Puede ser liberación o también puede ser impartición de un don, de cualquier cosa, una impartición que el Señor quiere, ¿sí? Entonces, pues están muy bonitos también estos sueños, están muy bonitos cuando hay alguna impartición, ¿sí? Inclusive, así como entre comillas, perdonen que les ponga tantos ejemplos, pero sí quiero que quede algo claro. A mí en mi caso me ha tocado inclusive soñar con mi pastor y que él me esté impartiendo así, ya sea una enseñanza, ya sea unción o algo, pero el Señor es una manera en que nos muestra para recibir impartición. Son muy bonitos estos sueños. No sé quién los ha tenido, si pueden ahí levantar su mano, nada más quién los ha tenido. Y pues son sueños también 100% en el espíritu, el Señor lo permite en su gracia.
Si pueden levantar su mano, ¿quién ha tenido ese de impartición? Bueno, también visiones pueden ser abiertas o simbólicas, ambas. Es que dice una hermana que no va a poder entrar, ok. Abiertas o simbólicas. Aquí vamos a comprender mejor. También leemos, bueno, antes de leer, le preguntaron a Jesús que por qué hablaba en parábolas, ¿sí? Parafraseando esto, casi le dijeron a Jesús, parafraseando, lo repito, pero ¿por qué no nos dice las cosas claras y ya está? ¿Por qué así en parábola? Y lo leemos en Mateo 13, 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: "¿Por qué les hablas por parábolas?". Él respondiendo les dijo: "Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado". ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente esos secretos, esos misterios, por llamarlo de alguna manera, no tenían que ser revelados para todos. Por eso dice: "Mas a ellos no se los he dado", ¿sí? Es para ustedes, de estos misterios del reino de los cielos. Por eso el Señor muchas veces habla también en sueños, en parábolas, ¿sí? Como vimos acá, con símbolos, con cosas así. Y no muchas veces queda claro, pero ahorita vamos a ver algunos puntos para poderlos interpretar, que esos sueños así simbólicos en parábolas son más difíciles de interpretar, ¿sí? Él nos habla en parábola, por lo que les dije acá, ¿verdad? Que los misterios, pues, no son para todos, no quiere que todos se enteren. Se lo dio a usted, por algo se los da a usted ese sueño. Antes que usted vaya a contarlo, a revelarlo a medio mundo, usted métase con el Señor para que el Señor le dé la interpretación a usted. Y si lo piensa compartir, que sea con alguien de confianza, alguien maduro, madura en la fe. Sí, también lo da en parábola para que le busque, para que usted le busque más, entrar en ese sod que estuvimos hablando, en el Señor, en esa intimidad, sí, para buscar su rostro en oración. Señor, dame la interpretación. ¿Qué es lo que tú me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir, Señor? Y entrar, ¿verdad? En oración o hasta en ayuno, también pudiera ser, ¿verdad? Puede ser que a mí sí me ha pasado que de una, así a la mañana siguiente, el Señor, pum, me revela y me quedo helada. O puede ser que hay veces que pasan días, o hasta meses, y cuando cae la revelación de parte del Señor, ¿qué era ese sueño? ¿Qué significaba? ¿Sí? Dependiendo. Y también porque Dios es comunicador, ¿sí? Dios se comunica también de esas maneras en parábolas, como vimos aquí, que Jesús lo hacía. Entonces, estos son algunos de los puntos, porque mucha gente sí me ha preguntado: "Hermana, pero ¿por qué Dios no puede dar un sueño así tan claro y ya está?". Básicamente, como los discípulos preguntaron, ¿verdad? También para entender esos sueños que son simbólicos. Sí, como les dije, hay que orar, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué nos quiere decir. Tome usted un cuaderno, una libreta, como le llaman en su país. Tome usted y empiece a anotar lo principal. Por ejemplo, empiece usted a escribir, a anotar, como le diga en su país, los símbolos, los colores, los números, ¿sí? Todo eso. Empiece a anotarlo para poco a poco irlo entendiendo, pero antes hay que ir a la oración, ¿verdad? Antes, ¿sí? También si ese sueño estaba en primera persona, estaba en tercera persona, ¿cómo es esto? ¿Cómo que en tercera persona?
¿Cómo le explico? Como, no sé si ha visto usted películas donde está algún actor viendo, alguna persona viendo a los demás, pero los demás no lo ven. Así pudiera ser en tercera persona. Sí, está usted en una escena, en una situación, en algo, pero los demás como si no se dieran cuenta que usted estuviera ahí también. También la frecuencia del sueño, como vimos acá, si es repetitivo, si es recurrente, sí, hay que ver la frecuencia, si fue el mismo sueño esa noche o fue una continuación, ¿cómo fue? También aquí es bien importante para poder detectar si es una advertencia del Señor o qué viene siendo, ¿verdad? También empezar a interpretar a través de la palabra, es decir, de la Biblia, de las Escrituras, empezar a interpretar ahí, ¿sí? ¿Qué simboliza el pan? ¿Qué simboliza un anillo? Hay elementos importantes también que debemos conocer, inclusive también me atrevo a decir que de la cultura hebrea, ¿sí? Para poder interpretar también. Por ejemplo, en el ejemplo que les puse aquí, valga la redundancia, el anillo. ¿Qué era el anillo en la antigua cultura hebrea? ¿Qué significaba? ¿Alguien de aquí sabe? Si pueden levantar su mano, ¿no? Bueno, con los anillos era un símbolo de poder, de autoridad. Las personas en autoridad, perdón, firmaban, sí, hacían tratados con su anillo, tenían su anillo y luego ya sellaban, por ejemplo, la carta, el tratado con su anillo, ¿sí? ¿Y quiénes los tenían? Por ejemplo, los reyes, personas en autoridad, ¿sí? Y ustedes, vamos a suponer, se ve que en el sueño le dieron un anillo. Ah, ¿qué quiere decir? Ah, pues quiere decir esto. Sí, no precisamente quiere decir que usted vaya a ser un gobernador, un rey, no, sino que es un sentido metafórico que quizá el Señor le esté entregando una autoridad espiritual, ¿sí? Una autoridad espiritual. Entonces, por eso es importante todo esto. Los números, ¿sí? Permítanme un segundo, voy a acomodar algo aquí. Sí, ya disculpen. Me quedé en los números, también es importante conocer, por ejemplo, el 7 es la perfección de Dios, el 7, ¿sí? El 8 es algo así como un nuevo comienzo. El 10, ya ven que el 10 es como de, ¿cómo se dice esta palabra? Se me fue. Ah, como de juicio de Dios, ¿sí? Como de juicio de Dios. Entonces también es importante conocer los números que quieren decir a través de las Sagradas Escrituras. Ojo, les digo en el amor de Cristo, mis hermanos, no hay que irnos a un libro secular, a un libro, no, no, imagínense, no sabemos si hasta quién lo haya escrito, ¿verdad? Hay que interpretar a la luz de la palabra, ¿sí? A la luz de la palabra, como les dije, en oración, metidos con el Espíritu Santo para que nos muestre, para que nos muestre. ¿Podemos ir a donde algún hermano, hermana maduro en la fe para que nos ayude? Bueno, sí, pero no contarlo a medio mundo, ¿verdad? Personas maduras en la fe, pudiéramos sí compartir. Y también, mm, como les dije, si hay que hacer ayuno, bueno, pues toca hacerlo, ¿verdad? Para que el Señor nos muestre. Y son maneras también de que el Señor nos da para meternos más en intimidad con Él, para que lo busquemos más. Entonces son algunos puntos importantes. Empezando porque usted empieza a anotarlos, empieza a escribirlos, puede empezar a tener su diario de sueños, ¿sí?
para que el Señor le vaya mostrando, le vaya dando. Inclusive hay ocasiones que si usted hoy tuvo un sueño y empieza a hojear ese agenda, ese diario de sueños, y se va semanas más atrás, y quizá usted no se acordaba que usted había tenido el mismo sueño, un sueño parecido. A mí me ha pasado que a veces veo y lo, ay, este sueño ya lo había tenido de esta otra manera, cuando a veces ojeo semanas para atrás. Entonces es muy, muy interesante también eso. Si usted es una persona que Dios le habla mucho, mucho en las noches, audible, en sueños, como sea, como les dije aquí, sí, visual, audible, simbólico, usted le recomiendo que empiece a tener su cuaderno, su agenda donde empiece a anotar esos sueños, ¿sí? Bueno, es bien interesante todo eso. Para empezar a hablar de interpretación y todo, pues nos daría otra clase más para ver algunos símbolos, para ver números, para ver colores, qué significan los colores, el azul, el rojo, el amarillo, hasta usted se puede soñar con unas vestiduras, ¿verdad? Que si se sueña con una vestidura roja, con todo eso es bien interesante, pero repito, nos da para otra clase más. Ahora bien, antes de que muchos se conectaran a la clase, les comentaba a las hermanitas que se conectaron primero, que este tema de lo profético es demasiado, demasiado extenso, mis hermanos, 5 clases y la verdad nos quedamos cortos porque falta mucho, mucho, hay demasiado, ¿verdad?, por seguir viendo. ¿A qué voy con esto? Que por favor ustedes me escriban más tarde en el grupo si les gustaría o no les gustaría, ¿sí? Recibir algo así como un segundo módulo, ¿sí? Un segundo módulo o como le digan en otros países, como una segunda, se me fue la palabra, hay otra palabra, como una segunda parte, ¿sí? De esta enseñanza y la podemos ir planificando, ¿verdad? La podemos ir planificando, pero pónganme ahí, por favor, en el grupo de WhatsApp. Sí, porque esta enseñanza relativamente fue corta, de 5 clases, pero bien podemos tener otro segundo módulo de quizá algunas otras 4 o 5 clases, ¿verdad? Para profundizar más y ya veríamos cosas más, un poco más avanzadas y así sucesivamente. Pero ahí me comentan, hermanos. Bueno, también vamos a ver el mover soberano y condicional de Dios. Sí, no sé si algunos de aquí hayan escuchado esto. Levanten su mano si lo han escuchado. Mis hermanos, hermanas, mover soberano y condicional de Dios. Bueno, lo vamos a ver. Hay movimientos de Dios. La hermanita Cristina, ok, llamada. Muchas gracias, mi hermana, por compartir. Fue la única que levantó la mano, pero vamos a verlo un poquito. Hay movimientos de Dios que son condicionales y hay otros que son soberanos. Antes de entrar a este tema, quiero hacer un pequeño paréntesis. Por eso debemos de ser muy cuidadosos, amados. Y lo digo con mucho amor, ¿verdad? En el amor de Cristo, cuando declaremos, ¿sí? Cuando nosotros, inclusive hasta el orar por alguien, decimos, Señor, declaro en el nombre de Jesús tal cosa. Pero ¿qué tal si nosotros estamos declarando, pero el Señor no lo quiere así porque Él ya tiene un mover soberano y nosotros estamos declarando? ¿Estoy diciendo que declarar es malo? No, aunque yo antes, hace mucho pensaba que sí, les comento en confianza, les comparto en confianza. Antes, en aquellos entonces, en mis inicios, ¿verdad? Ahora sí que yo decía, está mal una persona que declare. ¿Quiénes somos para declarar si solamente el Señor, pues, sabe? Sin embargo, sí podemos hacerlo. Sí, el Señor me mostró aprendiendo más de la palabra, en oración, leyendo la Escritura y todo, sí podemos, siempre y cuando
el Espíritu Santo nos esté dando como la autorización, como el verde, ¿verdad? Como la luz verde de dale, hijo, dale, hija, declara. Declara un ejemplo, declara sanidad en esa persona, ya está. Yo ya lo quiero hacer, yo ya lo tengo hecho, declara la sanidad, ejemplo. Declara la libertad, la liberación, declara la echa fuera en autoridad todo demonio que haya en esa persona, cualquier espíritu inmundo, maligno, ¿verdad? Necesitamos también el permiso de Dios, necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Porque acuérdense que inclusive Jesús había muchos, ¿cómo les diré? Muchos milagros que no se pudieron hacer, partes por donde él pasaba y les decía, se los estoy parafraseando, ¿verdad? Prácticamente les decía, no, no, aquí no hay nada que hacer, aquí no, vámonos, ¿sí? Entonces hay lugares, aquí quiero llegar con esto. Bueno, parte de eso habría que profundizar en otro tema que es porque no había fe de la gente, de parte de la gente, ¿sí? Por falta de fe, pues él quería hacer el milagro, pero no había fe. Ahora bien, nosotros, si Jesucristo, ¿verdad? Perfecto y todo. Ahora nosotros tenemos que ir también a esas batallas solamente si el Señor nos está mandando, nos está ordenando. Sí, porque a veces salimos muy valientes y yo voy para allá, yo voy a esta liberación, yo voy a voy a declarar o voy a declarar sanidad o voy a declarar que su matrimonio es restaurado y su esposo va a volver con ella en el nombre de Jesús, ya declaré, ya está. Pero si el Espíritu Santo no nos está dando el pase, el verde, ¿sí? Es bien profundo este tema, es bien profundo este tema, sí debemos de tener mucho cuidado, ser muy prudentes. Si en el espíritu sentimos que el Señor nos dice, Dale, hijo, dale, declara, declara, lo hacemos, lo hacemos. Inclusive, como les dije, aunque el tema no es la liberación, pero ahorita me vino en mente hasta para una liberación, ¿sí? Hace, que fue hace como una semana, alguna cosa así, una semana. Una amiga mía, no digo hermana, es amiga porque ella todavía no está convertida, ¿verdad? La tengo en mis oraciones y demás. Sí, cree en el Señor, pero cree todavía en la idolatría, para ella está la Virgen, los santos y demás. Bueno, pero sin embargo la aprecio mucho, la quiero mucho, ¿verdad? La conocí hace años en contexto de trabajo. Llegó a mí desesperada, me habla, me hace una llamada y me dice, Ale, mi sobrino le están pasando muchísimas cosas. Él está ya ¿dónde está? En Dallas, me parece, en Dallas, no me acuerdo, en Dallas creo. Y está viviendo muchas situaciones muy fuertes. Ya lo tomaron en la noche, le movieron cosas, lo han asustado muy horrible, sí. Lo han movido del lugar, lo han paralizado, ha visto cosas y la situación ya muy, muy, muy fuerte. Dice que inclusive pues no estaba durmiendo, así, así. Entonces yo sí le pregunté al Señor, le dije, Señor, pues a mí me dolió mucho esto, ¿verdad? Es un muchachito como unos 22, 23. Yo le pedí permiso al Señor, le dije, Señor, ¿qué hago? Si llegó esto a mí, pues no es para que me quede brazos cruzados, ¿qué hago? Sí. Hasta yo, pues, ya me iba a acelerar y casi, casi yo quería hacer una videollamada y todo, y hacer la liberación ahí con el muchacho. Pero ya estamos hablando ya otras luchas más fuertes, y el Señor me dijo: "Espérate, espérate". Pero primero le pedí permiso al Señor, porque creo que se los mencioné en algún momento, hermanos, que no todas las batallas son nuestras, y no porque seamos más, porque seamos menos, no tengamos ese complejo, no, porque quizá esa batalla el Señor la tiene para otra persona. No a todas nosotros vamos a ir, y no sé por qué el Señor me puso ahorita esto, porque estamos hablando del mover soberano y condicional, como que me fui por otro lado, pero bueno, si el Señor me lo puso, ¿verdad? A veces nosotros queremos, sí, en nuestra compasión, en el amor al prójimo, queremos ir a todas las batallas, pero no todas son para nosotros, ¿sí?
Acuérdense cuando Pablo que quería ir a una parte y el Señor le dijo, no, pasa a otra parte. ¿Se acuerdan? Le cambió la jugada. Lo mismo puede suceder en nosotros. Nosotros es que queremos ir, espérame. Y el Señor puede decir, no vas, no, esa no es para ti. Entonces, ¿yo qué hice en ese caso, verdad? Con ese chico ya que traía la situación muy fuerte, pues yo creo que abrió puertas, ¿verdad? Seguramente abrió puertas ya para que estuvieran pasando cosas tan fuertes ahí en su departamento. El muchachito vive solo. Contacté justamente a una pastora, amiga mía, y le dije, ¿sabes qué? Pasa esto, pasa lo otro. Ella no vive en esa ciudad, pero también vive en Estados Unidos. Si conoces a alguien que pueda ayudarnos, entonces empezarme a mover en ese modo, ¿verdad? Porque pues no todo es para nosotros, repito, no es todo, hay que pedirle permiso al Señor. Señor, declaro, Señor. Señor, voy yo, Señor. El Señor puede decir un sí, un no o un no, espérate. ¿Sí? Bueno, entonces, hablando del mover soberano y condicional, leemos en segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De un mover condicional de Dios. Les dice, sí, voy a sanar su tierra, voy a perdonarlos, voy a sanar su tierra, pero está esta cláusula. Lo estoy explicando de otra manera, ¿verdad? Lo estoy parafraseando para que se entienda mejor. Sí, ¿qué dice el Señor? Voy a hacer algo ahí, pero ustedes tienen que humillarse, ¿sí? Tienen que orar, tienen que buscar mi rostro, tienen que convertirse de sus malos pasos, de sus malos caminos, y entonces yo voy a actuar, entonces yo voy a obrar. Ahí es un mover condicional de Dios, ¿sí? Que nosotros lo podemos también experimentar. Es bíblico, ¿sí? Señor, haz algo en mi casa, haz algo en mi familia, haz algo en mis finanzas, trae salvación, o algo, no sé qué le podamos, el Señor puede tener allí un mover que quiera hacer, pero también requiere ejemplo de más entrega, más ayuno, más oración, de más santidad, qué sé yo. Y aquí vamos a leer también, es algo larguito, hermanos, pero vale el tiempo hacerlo. Permítanme, voy a agrandarlo. Aquí lean junto conmigo en Génesis 41, 25 al 33, dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ojo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Se fijan, había una secuencia, lo que vimos ahorita, pero primero fue representado en vacas y luego en espigas. Bueno, empiezo a leer en el verso 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Ojo, aquí me detengo. Lo que Dios va a hacer. ¿Qué estamos viendo aquí? Mover soberano. Este no era un mover condicional. Este era un soberano. Un sí o sí lo va a hacer. Bueno, leo aquí en el 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima, y el suceder
Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, aquí es clave en el verso 22, por favor, amados, lean junto conmigo. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora, Faraón, de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Sí? Ahí estamos viendo ese famoso sueño. Y vuelvo a repetir, aquí dice, ese sueño a Faraón 2 veces, 2 veces que en la misma noche, significa que la cosa es firme de parte de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que venía el mover soberano de Dios, no había manera de negociar, no había manera de decir, oye Señor, pero espérate que no vengan los años de escasez, de hambruna. No, no había manera. No había manera de interceder, de orar, ya el Señor lo había decidido y ya estaba hecho. Y ya, sí, ya estaba. No era como este anterior, ¿verdad? Este ejemplo anterior que les decía que si le buscaren, si se humillaren, si etcétera, etcétera, el Señor iba a perdonar sus pecados y sanar su tierra. No, aquí no había más. El Señor lo iba a hacer. Sí, este es un mover soberano. ¿Y para qué es? ¿Para qué sirvió? Para que se prepararan. El Señor también nos puede estar diciendo algo. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Para que nos preparemos. ¿Sí? Para que nos preparemos. No podemos decir, bueno, pero entonces, ¿para qué me muestra el Señor si lo va a hacer y pues ya está, ya no hay nada más que hacer, el Señor ya lo decidió? He escuchado gente así, lo digo en el amor de Cristo. Pero si ya lo va a hacer, ya qué más podemos hacer nosotros. Hay mucho que podemos hacer, aún en el mover soberano de Dios, así como estas personas, ¿verdad? Se prepararon a almacenar provisiones y todo para cuando vinieran esos años difíciles, esos 7 años de escasez, de hambruna, todo eso ya, ellos ya tenían ahí su almacén, su almacenaje, por así decirlo. Perdón, entonces nosotros también nos podemos preparar cuando el Señor nos muestra algo, ¿sí? También ya sea para nosotros o para alguien más. Que justamente les comparto, ¿verdad? Que justamente el día de ayer a mí me dio un mover soberano para una persona importante de la congregación, sí, un mover soberano que viene sí o sí para su vida. Y Dios mío, sí. Entonces, si hay estos moveres del Señor, si hay estos moveres. También leemos aquí en Génesis 18, 22 al 25, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, ¿sí? Aquí de qué estamos hablando, que también hay personas que son no solo hijos de Dios, sino más allá, amigos del Espíritu Santo, amigos del Señor, como en este caso Abraham, ¿sí? Abraham era amigo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Abraham? De alguna manera, ¿verdad? Y en palabras actuales, estaba como tipo negociando con él. El Señor quería acabar con todos, pero el que le decía, oye, espérate, Señor. Y si hay 50 justos, y si hay un justo ahí, ¿vas a destruir? ¿Sí? Entonces, nosotros también podemos acceder,
a esto. Aquí, pues, básicamente era un mover condicional, ¿por qué? Porque había justo, todavía había justo. Entonces, se puede también hablar con el Señor, ¿verdad? Para que tenga misericordia por los demás, ¿sí? Por nuestra familia, por nuestros hermanos en la fe, por quien sea. Es lo que hizo Abraham aquí, para que el Señor no tuviera ese mover soberano para, Señor, espérate aquí hay un justo. Estoy parafraseando, ¿verdad? Entonces es importante. Es otro ejemplo. Dios le manda profetizar también para redención de la persona también. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase, me parece que fue la 1 o la 2, que es para edificación, para exhortación, ¿sí? Para consolación. Sí, dentro de esto también va la redención, ¿sí? Por eso su carácter, el suyo como persona profética, debe también ser procesado, debe ser procesado. Es lo que les comentaba en un principio, muchas de las veces el Señor nos nos revela muchas cosas, ya sea en el don de ciencia que va de la mano, no es lo mismo, pero va de la mano, ya estuvimos hablando de esto un poco. Dentro del don de ciencia nos puede mostrar cosas de las personas, o lo que viene para las personas, ya sea algo, una buena noticia o no tan buena, ¿verdad? Pero finalmente es para redención, ¿sí? Por eso el carácter del profeta es muy procesado, es muy procesado. No digo que el de maestro, evangelista, pastor, también, pero principalmente el de profeta es muy procesado el carácter, muy procesado. Y ahorita vamos a ver un poco más detalles de esto. Dice aquí, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Lo vemos en Jeremías 1:10. Sí. Un profeta también está para arrancar, para destruir, ¿qué? Las obras de las tinieblas también. Sí. Para derribar, para destruir las obras de las tinieblas sobre alguna persona que Dios nos manda. Y después de eso edificamos y plantamos la semilla en el nombre de Jesús, para que esa persona sea redimida. Sí, esto es algo también muy hermoso, que inclusive ahorita lo vamos a estar viendo, que inclusive también el profeta, ¿cómo les explico esto? El profeta también, el Señor lo manda mucho también a la guerra espiritual, es mucho de guerra espiritual. Un profeta ya procesado, un profeta ya procesado, ¿sí? Que mucha gente dice, bueno, pero la autoridad es de todo hijo de Dios. Sí, es verdad, aunque hablar de autoridad es otro tema muy, muy amplio, pero especialmente el profeta está para las más grandes batallas, por así decirlo, en la guerra espiritual, ¿sí? Por eso el Señor procesa mucho, mucho. Y es importante que el profeta sane para poder desarrollar su don. Tiene que ser sanado. ¿Sanado de qué? De muchísimas cosas, porque generalmente, amados y amadas, han tenido o hemos tenido, ¿verdad? Me atrevo a decirlo, una vida muy golpeada, muy perseguida, muy rechazada, de persecución, de ataque, de rechazo, ¿sí? Una vida por lo general muy difícil, ¿sí? Otras personas pueden decir, bueno, quizá también el evangelista, el pastor, sí, pero especialmente el profeta especialmente, ¿sí? Y el enemigo, desde antes del nacimiento del profeta, quiere marcarle la vida, desde antes de su nacimiento, si es posible.
o en su nacimiento quiere marcarle la vida. ¿Por qué? Porque es el don que más va a venir a hacerle la guerra al mundo de las tinieblas, amados. ¿Qué más va a venir a hacerle la guerra? ¿Sí? El don profético. El don profético, por eso el enemigo y sus secuaces lo aborrecen, lo odian. A todo hijo de Dios, obvio, pero este en particular trae, como decimos acá en mi país, algo personal, así, personal, ¿sí? Porque sabe lo que un profeta ya procesado y ya habiendo desarrollado su don, ¿sí? Lo que implica en el mundo de las tinieblas. Por eso el enemigo, ¿verdad? Repito, y sus secuaces quieren marcar la vida del profeta desde antes de su nacimiento, ¿sí? Desde antes. ¿Qué pasó con Moisés? Por poner uno de muchos ejemplos, ¿qué pasó con él? Ya había un veredicto de muerte, por así decirlo, porque él iba a liberar al pueblo, ¿sí? Del cautiverio, de la esclavitud. Y usted, profeta, también puede usarlo Dios para liberar en el mundo espiritual. No exactamente como él lo hizo, ¿verdad? Físicamente, literalmente, pero usted puede traer también a través de su don liberación al cautivo, ¿sí? Como leímos aquí en el verso, usted puede arrancar, destruir, arruinar, derribar, ¿para qué? Para edificar y plantar en el nombre de Jesús. Es bien importante que sepa esto, ¿verdad? Para los que no lo habían escuchado. Sí, entonces como el profeta viene también de una vida difícil, marcada desde su niñez, inclusive con rechazo, ¿rechazo de quién? Puede ser de mamá, puede ser de papá, puede ser de los dos o puede ser hasta de los hermanos. ¿Qué pasó con José? También los hermanos lo rechazaron. Sí, y no solo lo rechazaron, lo vendieron. Como decimos actualmente, le pusieron el pie a sus hermanos envidiosos, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes, no me dejarán mentir, estoy segura que también han atravesado circunstancias muy difíciles, muy adversas. Haber experimentado incluso el rechazo de papá, de mamá o de los hermanos o de todos, ¿verdad? Que también ahí fue mi caso, ¿verdad? Después les comparto ya el testimonio. Entonces, desde entonces el enemigo quiere marcar la vida del profeta, quiere marcarla para que no sea efectivo en su don. ¿Y qué pasa con esto, amados y amadas del Señor? Que, que con toda esta vida golpeada, con todo este rechazo, estos problemas, esta vida llena de dificultad, el profeta desde niño no tiene que buscar los problemas, prácticamente los problemas le llegan solos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que se empieza a hacer, ¿sí? De doble ánimo. Pudiera ser que se empiece a hacer de doble ánimo. Y se lo digo en el amor de Cristo, ¿verdad? No estoy juzgando, no estoy señalando, no van a pensar, ¿verdad? No va por ahí. Pero son cosas importantes que conocer. Ya conocimos cosas muy hermosas del don, pero también hay que conocer esta parte atacada por tener el don, ¿sí? Entonces puede venir ese doble ánimo, ¿sí? El que llama la escritura, que el de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, porque así es como el enemigo lo quería. Lo quería para que usted no fuera efectivo en su don, para que no desarrollara su don, para que no llegara a esa madurez espiritual. Por eso le empieza a golpear la vida, a meterse ahí, ¿sí? Incluso a veces hasta en querer quitarle la vida también, ¿sí? Les voy a platicar una anécdota rápida, una anécdota, un testimonio, ¿verdad?
que cuando yo tenía un año tenía, hermanos, y esto no lo cuento casi, ¿eh? Ahora sí que estamos aquí en confianza. Cuando yo tenía un año, casi no lo cuento porque es muy difícil de creer, cuenta mi mamá que yo, pues claro que no lo hice con conocimiento, ¿verdad? Yo era una bebé. Yo me tiré de un segundo piso estando en un hotel. Estaban mis papás en el hotel conmigo. Yo soy la hija mayor y yo me lancé, pero jugando, yo no sabía nada, pues imagínense. No crean que me quería quitar la vida a esa edad, ¿verdad? No, no va por ahí. Y me lancé del segundo piso. Hasta ahora, hace poco, ¿verdad? En aquel tiempo, pues toda la familia lo contaba como una anécdota y les daba risa o lo que sea, pero hasta hace poco yo entendí que desde entonces el enemigo quería quitarme la vida. Desde entonces y desde antes ya andaba queriéndome quitar la vida. ¿Y qué pasó? Ustedes dirán, bueno, pero hermana, ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo qué pasó? Pues resulta, ahora sí que esto suena de película, hermanos, por eso casi no lo cuento. Que resulta que cuando, pues, mi mamá gritó, dicen que gritó, ya se imaginan como una mamá desesperada y todo, y había ahí en ese hotel hospedado un equipo de básquetbol y eran bastante altos, bastante altitos, entonces que cuando escuchó, volteó así para arriba, me vio uno de ellos, un chico de ellos, y literalmente me cachó en sus brazos, me tomó en sus brazos, así. Así se los prometo, tal cual así. Esto está muy loco, de verdad. Yo digo, Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Pues pasó. Lo desde muy chica mis papás me lo contaron a toda la familia. Un tío también estaba ahí hospedado, iba con ellos. Fue en Playa del Carmen, Campeche, México, al sur de México. Sí, mi papá había ido por cosas de negocios, un viaje de negocios. Pero imagínense, no me hubiera cachado, o sea, eso fue totalmente de Dios. Ay, yo me hubiera hecho papilla un año desde el segundo piso, como dicen coloquialmente, el mosquero, ¿verdad? Imagínense. Entonces, estoy segura que muchos de ustedes deben tener experiencias así también muy testimonios muy asombrosos, ¿sí? Porque el enemigo desde entonces quería quitar la vida, ¿verdad? Desde entonces. Ahora es importante que el profeta, a pesar que haya pasado por todas esas situaciones de rechazo, de maltrato, de ambiente de hostilidad, una atmósfera hostil en su casa desde niño, desde niña, ¿sí? Esta persona pueda aprender a perdonar todo ese maltrato, todas esas cosas que le pasaron, ¿sí? Con el ambiente de hostilidad, lo que sea, ¿verdad? Pasar esas pruebas, pasar por el proceso, por el perdón, por la sanación en el Señor, claro está, en el Señor, ¿sí? Y Dios lo permite, el Señor lo permite, ¿para qué? Para que este profeta pueda morir a su carne. Nos procesa de una manera que, Señor, ya no puedo, ya, y morimos a nuestra carne. ¿Todos los profetas ya pasaron por aquí? No, hay profetas que quizá todavía están con la falta de perdón, con rencores, con, ira en su corazón, cosas, ¿verdad? Pero oramos para que el Señor los saque de ahí y se pueda morir a su carne. ¿Y qué? Y después de eso, vengan los frutos del Espíritu. Vengan los frutos del Espíritu en la vida del profeta. ¿Sí? En el profeta, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Vengan a dar en él o en ella los frutos del Espíritu, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Sí, está el don ahí, pero no todos los profetas
han dado los frutos del Espíritu, tienen el fruto, los frutos del Espíritu. Una cosa es el don, otra cosa son los frutos. Puede haber un profeta sin los frutos, o puede haber un profeta ya procesado, ¿sí? Que el Señor a través de todo este proceso, repito, hizo que muriera su carne y empieza a dar esos frutos del Espíritu. Que los frutos del Espíritu, por así decirlo, van muy ligados con el dominio propio. Van muy ligados, ¿sí? Porque el dominio propio también tiene que ver con la mansedumbre, con la templanza, con la paciencia, con la bondad, con todo, o sea, van muy ligados, van muy ligados. Usted tiene los frutos del Espíritu y por ende también va a empezar a tener dominio propio. No que lleguemos a ser perfectos ahorita aquí en la tierra, no, pero sí empezamos a morir a nuestra carne, ¿sí? De la manera en que el Señor nos procesó a tener más dominio propio, a tener los frutos, ya es un profeta procesado, que es lo que quiere el Señor, ¿sí? Que se ha sanado de esa vida de rechazo, que se ha sanado de esa inestabilidad o hasta de esa depresión. Recordemos, el profeta Elías pasó también por depresión. Muchos profetas pasamos, ¿verdad? En algún momento por momentos de depresión, ¿sí? ¿Quién ha pasado por aquí? Nada más levante su mano si quiere compartir momentos así de depresivos. ¿Quién de aquí? Se puede levantar su mano. Sin vergüenza, hermano, sin tener pena, el Señor lo ha permitido, ¿verdad? Lo ha permitido porque, ¿sabe qué? Quiere que usted, que yo seamos vasos, vasijas útiles en las manos del Redentor, en las manos del alfarero. Por eso el Señor ha permitido todo eso, ¿sí? Por eso el Señor lo ha permitido también para que nosotros tengamos perdón, tengamos amor al prójimo, ¿sí? Todo eso, entonces el espíritu de rechazo es muy, ataca mucho al profeta, ¿verdad? El de la falta de perdón, el de depresión también. Y hay otra cosa importante, también me atrevería a meterme ahí un poco, ¿verdad? Aunque no a detalle, que también cuando el profeta no ha desarrollado dominio propio, sabe también que espíritus pueden venir a atacarle a la vida del profeta, y lo digo en el amor de Cristo Jesús, ¿sí? Y se tiene que vencer eso y tiene que ser libre. También, como no hay dominio propio, cuando todavía no lo ha procesado, ¿verdad? Esperemos que ahorita ya sí estemos ahí todos. Pero cuando no hay ese dominio propio, vuelvo y repito, pueden venir también los espíritus de lujuria, de lascivia, para invitar al profeta a pecar, a fornicar, a adulterar, ¿sí? Porque el enemigo quiere rasgarle su manto en el mundo espiritual, quiere que se ensucie el profeta. ¿Por qué? Por lo que le dije, porque sabe que luego ya procesado, representa una amenaza en el mundo de las tinieblas, ¿sí? Entonces le digo, en el amor de Cristo, si no ha desarrollado, esperemos que sí, dominio propio, hay que desarrollar, ¿verdad? Con el Espíritu Santo ese dominio propio, esos frutos del Espíritu, hay que ser sanado, hay que ser liberado, ¿sí? Todo eso, ¿verdad? Cuando el profeta desarrolla dominio propio, está empezando a ser un profeta maduro. Y por llamarlo de alguna manera, está empezando a ser efectivo en su don, efectivo en el reino, ¿sí? En la obra. Está empezando a ser efectivo en su don. Cuando ya desarrolla los frutos del Espíritu, el dominio propio, el perdón, ¿sí?
Incluso muchos tuvimos que perdonar hasta nuestros padres, sí, con todo nuestro corazón, con tanta cosa que traíamos, ¿verdad? Que traíamos ahí cargando tantas cargas, ¿verdad? Por así decirlo, valga la redundancia. Y el Señor permite eso, ¿sí? ¿Para qué lo permite? Para que nosotros también desarrollemos ese perdón, ese amor, ¿sí? Porque somos, por llamarlo de alguna manera, personas muy confiables para el Señor, con todo lo que nos revela, lo que nos dice el Señor, con todo lo que nos da, para que seamos efectivos en su don, ¿sí? Y nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor permitió que me pasara esto, me pasara lo otro? El Señor de alguna manera lo permitió, ¿sí? Entonces, se debe también inclusive borrar ese pasado. Muchos profetas tienen que borrar ese pasado que le atormenta en su corazón, porque hay profetas que pueden estar viviendo en su pasado, de me pasó esto, lo otro, con ese dolor que no han sanado, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda ver usted lo que el Señor tiene para su vida, lo que el Señor tiene para su diseño, no lo de atrás, sino ver de aquí en adelante. Sí, es ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿sí? Y que las cosas sean hechas nuevas, como dice la palabra, de aquí para adelante, no para atrás, las cosas son hechas nuevas, ¿sí? También, pues, vemos ahí con el ejemplo que les di ahorita, que José tuvo una vida de rechazo por parte de sus hermanos, ¿sí? Todos aquí recordarán que lo vendieron los hermanos. Imagínense que José no hubiera sanado, no hubiera perdonado. El Señor no lo hubiera usado como lo usó, ¿verdad? Y llevarlo a la posición de poder y de autoridad que lo llevó. José les pagó con la misma moneda, no les pagó con la misma moneda, no les pagó con la misma moneda a sus hermanos. Todavía hasta les dio dádivas, les dio bendiciones, por así decirlo. No les pagó con lo mismo. Hermanos, cuando yo estaba jovencita y pude comprender la historia de José, se los digo en confianza, yo no paraba de llorar, yo no paraba de llorar, no paraba de llorar porque decía, a este hombre le pasó algo parecido con sus hermanos, Dios mío, yo no paraba de llorar. Me identificaba en muchas cosas, sí, y el Señor lo permitió, y repito, no para que les pagara con la misma moneda, ni para que los maldijera. Hay que bendecir a los que nos maldicen, hay que orar por los que nos maldicen, sí. Él les dio bendiciones, les dio dádivas a sus hermanos, ese corazón noble, ¿verdad? Que inclusive también David, recordaremos también cómo eran los hermanos con él también. No, este pobre niño no lo manden a pelear, estoy parafraseando, ¿verdad? La escritura, este pobre muchachito, ¿qué va a hacer? Lo menospreciaban los hermanos también, lo menospreciaban, ¿sí? Pero él siguió con un corazón, no solo noble, sino dice la escritura, conforme al corazón de Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Que a través de nuestros procesos podamos aprender a perdonar, a soltar en el nombre de Jesús nuestras cargas, perdonar y empezar a sanar, y que el Señor nos vaya procesando, convirtiendo poco a poco en su gracia, en su misericordia, en su favor, en profetas maduros espiritualmente, que podamos tener esos frutos del Espíritu, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y inclusive, lo que les decía ahorita, también hubo otro punto importante, un profeta también es llamado a liberar a los cautivos. El profeta también, aparte de profetizar, está diseñado para ir a pelear, a guerrear, o sea, las guerras espirituales, más que nada es para el profeta, las guerras espirituales. Por eso, el enemigo no quiere que usted y yo estemos en santidad.
Ojo ahí, se lo digo en el amor de Cristo, ¿verdad? Con todo el amor en el Señor. Por eso el enemigo, porque sabe que si somos efectivos de nuestro don, somos personas de parte de Dios que estamos para la guerra espiritual. Por eso él quiere venir y manchar el don, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que David, primero que hace, antes de pelear con el famoso Goliat, primero pelea con leones, primero pelea con osos, se entrena ahí, y luego ya el Señor lo manda con el gigante. No lo mandó primero con el gigante y luego con los ositos y leones, ¿no? Fue al revés. ¿Y sabe qué significa esto también? Que usted como profeta, el Señor primero lo va a mandar pelear con demonios de más bajo rango, por así decirlo, con espíritus de más bajo rango, y luego ya lo va a mandar a pelear con espíritus de mayor rango. Metafóricamente, eso quiere también decir. Cuando haya pasado por la pelea con ese oso, con ese león, ya lo va a mandar con el Goliat. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Sí, para poder liberar a los cautivos. Entonces el profeta, repito, también está llamado para la guerra espiritual, pero antes debe ser procesado, ¿sí? Debe tener una preparación, debe ser sanado en el Señor para que el Señor lo mande, ¿sí? Bueno, mis hermanos, ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya parecido muy interesante. Levanten la mano, por favor, los que hayan aprendido este día, esta tarde. Dios les bendiga grandemente. Perdonen que estuve tomando mucha agua. Se me reseca la garganta, disculpen. Bueno, hermanos, me siento muy contenta, muy orgullosa de que hayamos llegado hasta aquí, ¿sí? Y saben que antes de despedirnos vamos a orar, vamos a hacer una última oración este día, vamos a orar por lo que aprendimos, por lo que vimos, ¿sí? Y como les dije, los que quieran un segundo módulo, una segunda parte, ahí me comentan y lo planeamos, lo planificamos con mucho gusto y el material se los estaré enviando, si Dios me lo permite, entre mañana a más tardar el lunes. Ténganme un poquitito de paciencia, por favor, un poquito de paciencia, ténganme para estárselos enviando a más tardar el lunes. Y vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, te doy gracias nuevamente, Señor, porque nos permitiste estar en esta enseñanza, Padre. No solamente aprendieron ellos, Señor, lo digo con toda humildad, yo también aprendí mucho de ellos, Señor, también con sus aportes tan valiosos, tan sabios, Señor, porque son personas, Padre, son hermanos que tú has usado, Señor, a muchos de ellos tú has procesado y sigues levantando, Señor. Te ruego, Padre amado, que con lo que hablamos ahorita, Señor, si alguna persona que está aquí todavía tiene falta de perdón en su corazón, Señor, te ruego que lo lleves o la lleves a convicción de pecado, Señor, y pueda perdonar, puedas soltar esas cargas, Señor. Si recibió rechazo, maltrato por parte ya sea de sus padres, abuelos, hermanos, lo que sea, Señor, que puedan soltarlo delante de ti, delante del trono de tu gracia, Señor. Que den por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de ti, Señor. Empezando por el perdón que tú nos perdonas y tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre amado. Y permite que todos los que estamos aquí, Señor, podamos dar también, Señor, esos frutos del Espíritu que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor, para que seamos, Padre amado, efectivos en tu don, en el don, para que podamos ser vasijas, Señor, útiles, Señor, en manos del alfarero, Señor, para que puedas derramar, seguir derramando esa unción en estas vasijas, Señor. Derrama, Padre amado, más unción para ellos, Señor.
Guíale, Señor, en todos sus caminos, Padre amado, en todos sus procesos, Señor. Llévalos, Padre, a partir de hoy, Señor, a una nueva dimensión espiritual, a un nuevo nivel espiritual, Señor. Si tenemos que rendir cuentas, Señor, ante ti, que lo podamos hacer en lo privado, Señor, pedirte perdón, rendir cuentas, Padre, renunciar, Señor. Si tenemos algo que renunciar, Padre, para que tú puedas venir y depositar, Señor, esa unción, ese óleo fresco, incluso ese óleo de gozo que también dice tu palabra, Señor, para que nos puedas usar, Señor. Queremos ser efectivos en tu obra, Señor, en la asignación, en el diseño en el que tú nos has puesto, Señor. Con este don profético, Señor, algunos de aquí son incluso pastores, Señor, guárdales, bendíceles en sus congregaciones, Señor. Algunos de aquí son evangelistas, maestros, Señor, o en otro ministerio tú los usas, Padre amado. Sígueles usando para tu gloria, para tu honra, Señor. Bendice, Padre, su don, bendice su familia, su ministerio, la obra de sus manos, sus pensamientos, todo lo que hagan, Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí nos despedimos. No sé si alguien tenga algo que comentar, algo que decir antes de despedirnos. ¿No? La foto, hermana. Ah, sí, cierto. Hermano, si no me dice, no me acuerdo. Espéreme. Si no me dice, no me acuerdo en verdad. Mire qué bueno que se acordó. Vamos a tomar esa, espérenme, esa fotito. Prendan sus cámaras si ¿Para cuándo, gustan. ¿Mande? y para cuándo sería la continuación de este diseño profético? Ah, dependiendo, si completamos el quórum, hermano, pues lo iniciamos cuanto antes. Hay que ver cuántas Ah, pues, personas quisieran. Y si ustedes pudieran, ¿verdad? En el amor de Cristo, invitar a más personas, invítenlos para que podamos tener un quórum un poquito más grande que ¿verdad? Ojalá el Señor nos lo considere en su favor. Invitar a algún hermano de la iglesia, de su congregación, a quien sea, ¿verdad? A un amigo, amiga, entonces invitarles al pastor incluso de su iglesia, a quien ustedes quieran, ¿sí? amén. Perdón, pero este segundo, Dios les bendiga, este segundo módulo sería, ¿hay que pagar o estaría en el mismo costo? Sí, hermanos, sí, sería un nuevo costo, hermanos, porque este primer módulo ya aquí nos terminó, gloria al Señor. Ok. Sí, Un hermano. módulo más intensivo, hermana. Sí, sí, más intensivo teníamos aquí que Sí, empezar con las bases, pero sí, nos iríamos más intensivo, así es, hermano. más Así es, intensivo tendría que ser. inclusive le pediría al Señor permiso, ¿verdad? Si pudiéramos empezar a hacer activaciones. ¿No han escuchado qué son las activaciones? ¿Quién ha escuchado de aquí qué son las activaciones? Levante. ¿No? Ok, ok. Bueno, hay que ver con el Señor a ver si me da la luz verde, ¿verdad? De empezar a hacer activaciones para poder ejercitar especialmente el don de ciencia con esas activaciones. Amén. Sí, que va de la mano con el profeta. Sí, va de la mano. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Estamos en Amén. comunicación, los que salgan del grupo, estamos en comunicación y yo les envío el material y también les estaré enviando un librito, a más tardar el lunes, ¿sí? Sí, mañana, Excelente. Bendiciones, hermana. lunes. Cuídese. Muy Dios bien, les muchas guarde. gracias. Bendiciones. Dios bendiga, hermano. Que Dios les Amén. bendiga. Shalom. Shalom.